Estoy grabando. Ujú. Bueno, aquí estoy con Juan Corech. Vamos a hablar hoy sobre su trayectoria, también su relación con India y China como músico chileno. Esta conversación forma parte de mi proyecto postdoctoral sobre, claro, la influencia de India y China en la obra de los músicos en Chile. Y bueno, Juan Koech es un muy conocido percusionista con muchos años en este campo y también una rica conversación en su obra con exhibiciones de Asia. Entonces, eso, yo tengo una pregunta preparada, pero también podemos conversar en general. Ok, Eh, muchas gracias a ti. eso. Gracias por Primero, invitarme. me interesa cómo llegaste a ese instrumento que es la tabla desde Chile. Sí, mira, yo desde muy pequeño mi formación es folclórica por mi madre, de muy chico, estamos hablando de 6 años, ¿no? Casi no tengo un poco de memoria, tengo vacíos de memoria de ese tiempo. A través de esa formación folclórica con mi madre, porque mi madre fue la guía siempre, ella me metió a la Facultad de Arte al Conservatorio de la Chile. Entonces, en ese ir y venir en la Facultad de Arte, en clases de piano y percusión, un día llegué a mediodía, tenía, no sé, 12 años, 10 años, por ahí, y sentí un olor a incienso increíble. Y estaba llegando ahí a la entrada de los ascensores y al lado estaba la sala Isidora Segers. Sentí olor a incienso exquisito que nunca había sentido y escuché un tambura. Escuché un tambura de base y de repente siento ese sonido que venía de la sala Isidora Segers que me atravesó el alma por siempre y ese era el tabla. Y en ese momento ahí estaba Ravi Shankar con Alarracá, Ahí mismo. ahí. Cuando vinieron en el año 70 y tanto, y que ellos vinieron a hacer un concierto, creo que al Caupolicano o algo así, me Mm. contó Millapol Gajardo, que fue uno de mis profesores acá, que me ayudó, me inició en el tabla. Él me contó que esa vez ellos vinieron, por lo trajo a la Embajada de India para tocar en el Caupolicano o algo así, y de pasada le solicitaron tocar en la Facultad de Arte y ellos fueron encantados a tocar y yo justo me crucé y ese sonido con el tambura, con el sitar y el tabla y era nada menos que a la racá, que atravesado de por vida. Hasta que después con los años, pasaron muchos años haciendo clase en la escuela moderna de batería, un alumno llegó con una maleta chica y me dijo, profe, me vendieron este bongo. Y yo, pero eso no es maleta bongo, muéstrame. Era un tabla. Entonces, en ese momento eh, retomé esa sensación de la infancia y dije, no, tengo que ya empezar a poner las manos en el tabla de a poco. Me comuniqué con Millapol en ese tiempo y me empezó a hacer clase de tabla. Eso fue en el año 2000. Bien. Oye, muy increíble que pudiste tener esa experiencia de escuchar ese dos tremendos músicos en vivo. ¿Y lograste ir al show de Capolicán No también? pude, ¿No? no, porque yo era chico, era pequeño y no entendía nada, solamente me quedé con ese olor a ese incienso y ese sonido que me caló profundamente. Es una memoria entonces sonora, porque Sonó. no pudiste verlo, ¿cierto? Sí, sí, O pues, o sí. sea, de hecho seguí el olor, el incienso y el sonido y yo era conocido, era amigo de los asistentes que atendían ahí en la sala Isidora Seger y me dejaron entrar y los vi a ellos tocar así en el lado mirando en tras bambalinas, los pude ver tocar un poco, estaban probando sonido y me quedé un ratito mirándolo y era, Claro. wow, me voló el alma. Entonces tenía, además del show en Capolicán, ese otro evento. Claro, era para la Facultad de Arte, privado para los alumnos de la Facultad de Arte, que nadie pescó mucho porque nadie sabía, Mm, ni sabían quiénes eran los que estaban ahí. claro. Después yo tampoco. Después con los años supe quién era.
Wow. ¿no? ¿Quién eran ellos dos? Sí. No, no sabía de ese, yo sabía de la de Caupolicán, Sí, pero y en ese ese no. momento llegaron una chica india a tocar tambura, que andaba con ellos, que seguramente era de la embajada. Ah, ya. Esa es la Bueno, historia. sí, no, hermoso, hermoso. Hermoso. Y claro, cuéntame, porque claro, parece que también este don Leopoldo Gajardo tenía mucha presencia en este mundo de introducir también la cultura india, la música india. Y bueno, varias personas con quienes estoy hablando para este proyecto, también he mencionado a este persona, entonces, Claro, pasa que claro. Villapol es un personaje que él de bien infante, él también le gustó mucho el Bansuri porque él era flautista clásico Mm, de flauta traversa y él era fanático de la India y él se fue a Varanasi, creo, y estuvo allá mucho tiempo. No se debería haber vuelto porque aquí lo pasaba mal. mm, Él era feliz allá. Y él aprendió a incursionar los rudimentos en el tabla, los bols, él sabía, digamos, de tabla. No era un tablista, pero él sabía claro. guiar. Y claro, quería preguntar por eso, cómo hiciste contacto con él, cómo fue tu proceso de estudiar con él. Pasa que Viñapol, yo tenía contacto con él porque él estaba vinculado también en la música clásica. Mm, Y como yo estudiaba en la Facultad de Arte, percusión clásica y piano, lo conocí en ese ambiente y además yo en algún momento trabajé en la Orquesta Sinfónica de la USACH, la Orquesta Clásica de la USACH, y él dirigió un tiempo ahí y a él le preguntaba y él me ofrecía algunos sets de tabla, me decía, ¿Cuándo vas a estudiar? ¿Cuándo vas a estudiar? Ah, ya, él tenía mucho interés en darte la clase también. Exacto, Ah, ya. exacto. ¿Y cómo fue la dinámica de esa clase? Finalmente con este alumno que me trajo este bongo y ¿Ya? que finalmente era el tabla y no tenía idea qué instrumento era, entonces asumí que tenía que ya empezar a estudiar este proyecto porque yo sé que el tabla no es como cualquier instrumento que uno lo puede hacer sonar, ¿no? Cualquier instrumento de percusión tú con un palito o con la mano tú lo haces sonar, mal o bien, pero suena. El tabla es como un violín, tienes que aprender a tocar, es como muy delicado, Mm, mucho desarrollo. Entonces me compré un tabla que estaba vendiendo en la Pumanqui, que era el único acceso que tuve, que era un tabla que estaba de adorno en ¿ya? una tienda que vendían ropa de la India, Claro. que era más o menos nomás, pero mi papá me dijo, está barato, cómpratelo por lo menos para que pongan las manos. Y ahí empecé a tomar clases con él sagradamente los sábados a las 11 de la mañana por 4 años, Ya. sagradamente. Y ahí le extraje toda la información que él tenía, pero él estaba muy empeñado en que yo desarrollara, tocar música devocional, música clásica a la India. Claro. Y yo, bueno, estaba aprendiendo y estudiaba los tintalos, los yaptalos, los rupas, qué sé yo, pero finalmente no me dedico a la música clásica en la India. El tabla lo hice para mí. Mm. Claro, porque en esa época, cuando comenzaste a estudiar tabla, ya estabas, o sea, bien adentrado en la percusión Ya con estaba otra carrera, grande, ¿cierto? ya Claro. estaba grande. Yo no sé, en ese momento yo tendría, no sé, 40 años ya, o 35 años. Y ya había vuelto de Estados Unidos a estudiar música de percusión clásica, había estado 4 años en Estados Unidos estudiando percusión clásica y batería jazz, batería popular. Mm, Entonces ya en el cuerpo tenía harta audición y harta desarrollo rítmico. claro. No, a mí me interesa mucho también eso de que como desde Chile la gente puede tomar ese conocimiento de música de India, pero también hacer otra cosa, quizá. Me interesa mucho esa Mm, idea. mm. Entonces, claro, después de este 4 años de clase con mi Paul, ¿cómo seguiste con este instrumento? ¿Cómo? Seguí con este instrumento y yo me comuniqué con un chiquillo que se llamaba Pablo Jambias, que él estaba hace mucho tiempo fuera en la India, en Pune. Mm, Entonces me dieron su correo, me empecé a comunicar con él y él se comunicó con el profesor de allá, que es Ramdas Palchule,
y me empecé a escribir con él hasta que hice todos los esfuerzos para ir. Pero uno de los objetivos que tenía era comprarme un par de sets así de lujo, que me lo dirigiera el profesor y bueno, obviamente tomar clases con él. En No, India. ahí en Puna, Claro. claro. Ahora, él, en lo particular, Para, no voy a contestar esto. Cosa ¿seguimos? de grabar con el celular. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Ahora, en lo particular, él, el profesor de la India, Ramdas, él no me hizo clase, él particular, los dos solos, sino que fue colectivo. Un colectivo de 8 personas, algo así. Pero sí, yo me agarré del alumno más avanzado de él, que era Pramod, y a él lo seguí por todas partes, todo el día, detrás de él, para seguir el training de estudiar con Pramod, todo el día. Pramod, ¿cómo es su nombre completo? Pramod, no me acuerdo el apellido. Ya, pero es como alumno de Ramdas. Era el alumno más avanzado de Ramdas. Ya. Tenía, qué sé yo, 23 años. Tocaba. Pero claro, con la formación de siempre. ¿Y eso, cuál fue la dinámica de esa clase en India, en Pune? En Pune fue muy intenso porque finalmente, bueno, Ramdas me dijo, lo molesté, y él finalmente no hacía clase en la universidad porque era incómodo y hacía clase en su casa. Tenía una pequeña sala donde estaban todos los alumnos, era un colectivo, y después tomaba algunas cosas individual. A mí no. Entonces era todos los días clases, todos los santos días clases. Y él me dijo, si llegas a las 9 en punto, no vuelvas nunca más. Porque a las 9 ya está empezando la clase. Ah, ya tiene que llegar. Sí, tiene que puntualidad. Estar mínimo un cuarto para las 9, calentando. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12. Y entre medio unos intervalos para tomar chai, que él mismo preparaba, su esposa. Riquísimo un chai, delicioso con un poco de pimienta. Con un poco de pimienta, deliciosísimo. Era mucho chai y hasta las 12. Y la clase había que rendirla al otro día. En todas partes del mundo, en Estados Unidos, yo estudié en Cleveland, que es una excelente escuela de percusión. No sé, tenía una clase un día martes y la tenía que rendir el otro martes. Tenía una semana, se me acumulaba material, pero tenía una semana y la clase duraba lo que tenía que durar, 2 horas, ¿no? Pero con Ramdas era de un día para otro. Entonces toda la tarde era repasar. Era toda la tarde y parte de la noche. Y además ir a mirar algunos conciertos y ver mucha gente tocar, porque tú sabes que los conciertos en la India son, no sé, 5 horas, que se reúnen el público, se reúnen los músicos y más y más y más. Y es muy intenso. Esos 2 meses que estuve en Pune, yo creo que en aprendizaje en tabla de haber sido, no sé, 20 años, por lo menos. ¿Y cuántos alumnos había? Ramdas, en esa clase que yo asistía, ese colectivo eran 10. 10. A la vez. A la vez. Claro, era una clase grupal. Clase grupal. Él tenía 8 alumnos por otro lado, pero esa clase que yo asistía en su casa era grupal de unos 10 alumnos. Entre medio había un par de niños que a veces me corregían. Genial. Claro, como también hay que aprender quizás la humildad en ese sentido de porque llegando ya como percusionista formado y todo, pero con... No, imagínate, claro. Imagínate que yo un año antes yo me gané el premio Altazor aquí en Chile por ejecución. Claro. Y en ese momento había un niño de 12 años que estaba al lado mío y miraba con el reojo, esperaba que Ramdas iba a buscar una bandeja con vasos con chai, y este niño en inglés me decía que estaba equivocado, que estaba haciendo una cosa mal con un dedo. Exacto, y esperaba que Ramdas se fuera porque Ramdas, o sea, no, lo podía retar. Si lo veía dándome el consejo, imagínate. Eso es estar con Dios presente para mí, ¿no? Fue increíble. Y un año antes me dieron el premio Altazor de la ejecución en Chile. Claro, pero bueno, eso es la cosa, como uno puede tener como el ritmo, todo lo que quiera, pero es igual el instrumento nuevo. Totalmente no, pero además lo que te iba a decir,
lo que estabas hablando tú en cuanto a humildad, yo creo que ahí, en esos 2 meses, me sacaron a cachetadas los últimos coletazos de ego Mm, para instrumentos, para tocar mm. con la música, ¿no? Y claro, como también tengo esa curiosidad porque hay distintas técnicas de tocar tabla, como no sé si era muy parecido a lo que había aprendido con el Do Mi Apol o... Es que con Millapol yo aprendí cosas básicas, cosas de dónde poner la mano, de que este dedo tiene que estar adentro, de cuál tiene que firmarse, de cómo sacar mejor sonido del ta o del la. Más, no tanto más que eso. Y eso desarrollarlo lo que más pude. Y yo también, yo investigando bien también. Y, y acompañarlo a él tocando tintal, improvisando, haciendo cosas mías, pero dentro del tintal Mm, o Rupak. Eh, pero con Ramdas no era tan distinto la técnica misma, sino que ya era muy difícil hacer una cantidad de patrones de memoria y hacer la pregunta y respuesta. claro, más avanzado. Y no recuerda como, tienes idea de Karanas, ¿no? De como escuelas de música en India. No sé si él perteneció a uno en particular o... Oh, no sé. Claro, No sé, no tuve tiempo ni siquiera de averiguar eso, fíjate. claro. Porque, claro, en Chile un poco todo se mezcla porque hay tan poca gente, entonces como no tenemos esa idea de escuela tanto, pero ahí Claro, tiene la idea más marcada de familias, de escuelas. absolutamente. Me da curiosidad. Pero claro, y este profesor Ramdas, ¿cómo encontraste por... Por este chico que te ah, conté, ya, por chileno, ese chileno, con claro. Pablo Llambias, que estaba allá. Y Pablo Llambias tocaba muy bien tabla Ah, y ya. Pablo se fue finalmente a vivir a Estados Unidos. Ah, ya, pero es chileno, Es chileno. pero vive en Estados Unidos. Ya, Sí. Y él estuvo harto tiempo en India, ya, ¿no? Dando vueltas en India y conoció a Ramdas y se quedó ahí con Ramdas harto tiempo. claro. Y después se fue a Estados Unidos. Y él fue súper divertido porque él estuvo mucho tiempo en India y nos comunicamos por mail. Y después yo estaba en India y él estaba acá y nos comunicamos por mail. Ya. Sí, bueno, suele pasar esas cosas, ¿no? Y bueno, esa experiencia igual en India duró como relativamente poco, ¿no? Unos meses. 2 meses. Meses, ya. Muy intenso. Claro. Y después volviste a Chile y seguiste ocupando la tabla en tu propia Sí, sí. música, ¿cierto? Claro, totalmente. Sí, empecé a incorporar cosas que son de la percusión clásica, cosas de la batería, cosas que son rudimentales del tambor, digamos, de la percusión. Rudimentos los pasé para el tabla. Hay cosas del tabla que Mm, los pasé para las cosas que yo hago. Por ejemplo, no sé, a veces toco con un trío de fusión, mm. de jazz fusión, y de repente no saben cómo terminar un tema y yo les digo, oye, pero terminemos con un, Tijai. con un tijai, con un chakradar tijai. Ah, wow. ¿Saben qué es eso? Y ahí empecé a explicar. Toma la melodía de tal parte, la repites por tres y después por tres hasta Mm. que llega el samba, el tiempo fuerte. ¿Cómo se llama ese grupo? Uno era el ojo de pez, que está todavía un poco ahí parado ese grupo, pero en ese grupo desarrollamos y yo di esas ideas, ¿no? Mm, De la India, del tabla, digamos. El grupo que yo tuve, que se llama Repercusión también, que grabé un disco. Entonces esa idea la incorporé para los dos lados, cosas del claro, tabla y cosas de la percusión, ahí hice como una mixtura y me gusta mucho, me gusta claro. mucho. Pero, entonces eso fue como la estructura de Tijai sin ocupar la misma tabla necesariamente. No, O con, claro, totalmente, a claro, veces, a veces musicalmente tocando batería hacíamos un tijai claro, eso es o un interesante chakradar igual. tijai, claro, Mm, totalmente. claro, como la estructura formal, no solamente el uso del Del instrumento. instrumento, sino que como la idea de terminar con, Claro. un- con un tijai. Ahora para los músicos de acá Mm, que leen la partitura, no como en el tabla, que son una cantidad de balls y por consecuencia se forma mm. una rítmica. Era súper difícil para ellos comprender que una melodía la podían cortar en algún lugar, cualquiera fuera, Ellos y la siendo, repartían por tres. ellos siendo tu compañero músico. Claro.
del grupo. Yeah. Entonces era súper difícil que para ellos como la melodía cortarla al final para Mm, repetirla por tres. claro, Oh, claro, es muy matemático. claro, totalmente. Eso, bueno, justo también es un tema interesante como el uso o no uso de la partitura, ¿no? Porque en las tradiciones de India muchas veces la enseñanza es más oral Es oral. o nosotros, bueno, O hablo sea, por yo, mí que yo necesito escribir la cosa para recordarlo, pero quizá en la, lee la biografía de Zakir Hussain y otros músicos y como nunca escribieron nada en nunca papel, escribieron nada porque pero todo ellos, pasó por no, acá. es que ellos nacieron tocando tabla, ¿no? Pero con Ramdas nos permitía, a todos, nos permitía tener al lado y anotar el Sí, porque ejercicio. si no uno olvida con la memoria que uno tiene. Pero al rendir la clase Mm, claro, de memoria. El desarrollo de la memoria impresionante en la India. Los sí. violinistas, wow. Sí, ¿no? Y eso, bueno, como justo que sobre esto, pero también como desde la perspectiva de una historiadora, estudiando la música del pasado y como genera también problemáticas, porque no tenemos partituras, como no tenemos Exacto. la idea de la grabación tecnológica es algo bastante nueva del siglo Sí, XX, entonces como si estudia cosas anteriores a eso, sí, sí. es muy difícil conseguir material, Totalmente, porque sí. claro, la tradición es tan oral. Sí. Yo pienso que en la actualidad Mm, mezclar esas dos formas, yo creo que eso sería lo máximo. El desarrollo de la memoria mm. más la lectura tradicional de música A la tradición europea, claro, europea, mezclar esas dos cosas, es claro. increíble. Sí, ¿no? Y eso, también siento eso, que como el desarrollo de la memoria Es eh, corta, es es, muy o sea, poca. a mí personalmente me cuesta memorizar tanta información, pero siento que también es por la manera en que aprendí, que estoy muy dependiente Absolutamente, del papel, de la lectura. absolutamente. De hecho, yo en los grupos que yo toco de fusión, yo renuncié a leer. Entonces, cuando estoy en un grupo, le digo que me manden las músicas y yo Mm. las escucho miles de veces y toco encima, pero sin leer. No, 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 no. Ah, No, ya, no me gusta. no te gusta leer. Porque claro, Y siento me puedo que, aprender los cortes y todo, ¿ah? Todo, todo, todo. ya. Sí. Sí, no, porque es otra manera de pensar, siento que otro proceso cerebral Absolutamente, incluso, absolutamente. ¿cierto? Sí, sí. Y bueno, yo estoy aprendiendo eso porque vengo del mundo de las letras, que es Mm, obviamente muy textual, qué lindo. y me cuesta ese paso de la oralidad, pero siento que es muy importante aprender eso. Absolutamente. Así que bueno, son todo cosas que tienen que ver. Y bueno, bueno, igual hemos hablado de hartas cosas aquí, pero también quería preguntar si mantienes relaciones artístico-personales con India o China también, podemos hablar que vamos a entrar en todo eso también, pero si mantienes relaciones hasta hoy con personas de ahí, porque ese Ramdas igual fue hace rato, ¿no? Hace mucho tiempo, Sí. yo con Ramdas fui el año 2006 Mm, con Ramdas. Sigo con contacto con Promot, pero a lo lejos, ya. y mail. Pero aquí en Chile no tengo mucho contacto con gente de la India o con músicos de la India que estén acá. Fui a Terraja alguna vez y a un tablista a tocar, fui a comer un día El restaurante. en el restaurante, Eh, sí. Pero, sí, hasta hoy tiene tocatas ahí pero de... toca Juan también me dijo Sí, ahí. y hay Gaspar Cerés, guitarrista, toca ahí, tiene Ah, como un arreglo con el oh, restaurante para tocar todas las semanas. buenísimo. Sí, yo como que yo no me he interesado mucho en tener contacto con la gente que toca música en la India, porque, como te decía, yo no toco música clásica en la India. Entonces me relaciono con otros músicos que tocan, no sé, son guitarristas que tocan como flamenco jazz, por ejemplo. Mm, Entonces me han llamado para grabar cosas con tabla. ya, mira. O en este Ojo de Pez, que era fusión y que había unos temas que tenían un pedal y yo les proponía, oye, el tabla aquí que salía perfecto y probábamos y sonaba maravilloso. ¿Y cuál fue el grupo de flamenco para ir escuchando? No, grupo flamenco no, eran solistas. Por Ah, ya. ejemplo, con Antonio Restucci o con Francisco Sánchez, que él toca flamenco, un poco jazz y grabé algunas cosas para él también. Mira, Entonces como que no, yo no me he vinculado con la gente, claro. con gente de la India que toque acá o Claro, como, o sea, me da
claro, curiosidad también ver cómo circula ese instrumento, en general la música india acá en Chile, porque claro, hay el circuito más devocional de la gente Exacto, que básicamente practica el hinduismo desde Chile, que es como exacto. eh, Que bien es más particular. purista, ¿Ah? que es más purista, ¿no? Y claro, como están buscando cierta imagen de la India, cierto tipo de música también, no Exacto. están buscando fusión o experimento, digamos. Y después yo veo que hay otro lado que es más desde el mundo de jazz, que está más permeable a ese tipo Fusión. claro, de uso más como raro, Hay, digamos, del hay, instrumento. hay, hay muy poco, hay muy poco. Hay muy poco, había un percusionista, no me acuerdo cómo se llamaba, joven, y también se fue a Estados Unidos, que él también tocaba un poco tabla, que mezclaba un poco esas músicas, pero yo no me he topado con gente que toque tabla y la mezcle en el jazz o en la fusión o algo así. Como el Colin Walcott, por ejemplo, Exacto, de acá. Sería exacto. como tú, no sé. Sí, me siento completamente aparte. Ya. Sí, No, porque claro, en otros países quizá con más historia con India, no sé, como Inglaterra o Estados Unidos, hay muchas personas que experimentan con la tabla totalmente, y con citar, pero totalmente. como parte de proyectos no tradicionales, digamos. Sí, Eh, aquí no hay, sí, hay poco, hay poco. muy poco, muy poco. Por ejemplo, bueno, también esta semana voy a hablar con Jaime Fries, que toca tabla también, ¿Ya? o sea, tocó en algún momento con Pascual y la Vaca, tiene un Mm, disco de voz y tabla, mm, y son experimentos qué como lindo. también raros, o sea, no Mm, son tradicionales, sí, digamos. Y eso, bueno, yo lo encuentro interesante y claro porque que yo sí. tengo mucho respeto para las dos formas, pero claro, obviamente la tradición de música clásica india es como muy, no sé, tiene todo su mundo que va con eso. Y tiene que ser respetado. Y claro, esa idea de no salir No, claro. Claro, bueno, en fin, hay mucho que se puede decir ahí. Bueno, yo tengo otra pregunta que un poco tocamos, pero no tanto, que ¿existe un fundamento filosófico en tu música que tiene que ver con India? O sea, yo quiero ver un poco también tu relación más, porque veo, por ejemplo, tiene un Buda en la Es casa. que yo tengo, sí, Claro, el lado más espiritual quizás. sí, no soy tan espiritual yo en todo caso, soy más pragmático, pero lo que más yo me siento cerca es directamente con el budismo. Con el budismo y con prácticas que vienen directamente de la India. Hay algunas, bueno, algunas cosas, algunas prácticas que se fueron directamente a Los Ángeles, que se fusionaron, que se comercializaron, como el Kundalini, ¿no? El verdadero Kundalini de Los Ángeles no tiene nada que ver con lo que viene de la India, De Los Ángeles de de... California. Ah, ya, estaba Claro, pensando en Chile. Los Ángeles de Chile. como todo funciona en Los Ah, Ángeles, como todo fusión, ¿no? Es como el rol californiano los rol California de sushi, ¿no? Es como lo mismo. Todo viene de Los Ángeles, de Rodney California. Kay. Exacto, Es que no tiene nada que ver con lo que hacen en Japón. exacto, totalmente. Entonces, eh, esa profundidad de la India yo creo que la humanidad del pueblo más antiguo que existen viene de la India. Entonces, hay algo ahí. El tabla para mí es un instrumento interplanetario. Interplanetario. Sí, Wow. sí, porque el tabla, a la diferencia de otros instrumentos, han tenido desarrollo. Entonces, un instrumento nace por el ser humano de cierta manera y lo van acomodando, lo van desarrollando y van cambiando y van haciendo cosas, ¿no? Mm. El tabla, ¿desde cuánto es igual como es ahora que hace 500 años atrás? Entonces, no sé, es una pelada de cable bien profunda y además tiene que ver con el budismo, además, estando yo en la India, estar presente, la muerte estar presente al lado ahí, Mm. la vida y la muerte estar presente, como que también me reconcilié con la muerte estando en la India, ¿no? Estaba en un lugar que estaba descansando y no me di cuenta que era un crematorio. Y había un río y los animales se acercaban porque tienen otra relación, ¿no? Con el ser humano, unos cuerpos lindos descansando, y me di cuenta que era un crematorio porque llegó unas personas y traían su familiar ¿En Varanasi? no, en Mm. Puna. En Pune, ya. Sí, sí, me quedé ahí. Estoy
estudiando todos los días. Eso fue como la única vez que fuiste a India, ¿cierto? Es la única vez que fui a India. Claro. Quiero ir de nuevo, pero a pasear. Y a tocar igual un poco, pero más a pasear. Quiero ir a Goa por ahí. Ah, sí, bueno, Entonces estuve ahí en ese crematorio y el cuerpo lo desnudaron, hicieron todo el ritual, quebraron en la vasija y su familia era ahí, era una persona joven y me quedé ahí todo el rato, que ellos me invitaron a la ceremonia y era estar con la muerte ahí presente, fue otra, me pasó algo internamente muy profundo, muy profundo. claro, es más visible quizás. Sí, pero adentro me movió muchas cosas que aquí no están. Acá evitan la gente hablar de la muerte, a la persona la ponen en un cajón para no verlo porque hay rechazo con la muerte. Entonces, para mí fue muy profundo haber estado en esa situación, en ese momento, ¿no? Porque es estar como en el sufrimiento del ser humano, pero a la vez estar en el paraíso artístico. Entonces, las dos cosas fusionadas, ¿sí? Fue increíble. Y eso sentí más como yo me acerco mucho más al budismo que nada, si hablamos de algo, un desarrollo espiritual. Claro, ¿y ese budismo es algo personal o lo practicas como no sé, un lugar acá en Chile? Sí, a veces voy a un instituto budista o a veces online con gente de España. ¿De eh, España? ¿Por qué? de España, porque tengo conocidos allá, tengo Ah, ya. amigos, amistades, un círculo. Hago ejercicios que tienen que ver con respiraciones budistas, con, no sé, alimentación, con desarrollo, con, qué sé yo, lo que más puedo, porque me hace sentido seguir viviendo. Claro. ¿Y eso involucra también una práctica más corporal como yoga Es que bueno, yoga es más con el hinduismo, ¿sí? sí, es que yo también tengo un vínculo desde la infancia con las artes marciales. He pasado por muchas artes marciales duras, me ha ido cambiando la vida, depende de las circunstancias de la vida, hasta que llegué a un arte marcial que es muy espiritual, que es el Aikido, que es de Japón. Sí. No tiene golpes, no tiene competencia. Es muy espiritual. Mm. ¿Y dónde practicas eso acá? Practico en el Shugyo Dojo, que está ahí en Antonio Varas con Bilbao, por ahí. Mm. Mira. Y bueno, estás con varios países asiáticos, porque Sí, también sí, hace esta práctica de acupuntura, ¿no? sí, De estudié China. acupuntura. Eso me interesa también como tu práctica musical también se ha desarrollado en ese campo más. Es que, como te dije, desde la infancia a mí me han fascinado las artes marciales. No como defensa ni como agresión, sino que como un aspecto, no sé cómo llamarlo, como un pilar espiritual bien especial. Es como meterse una, a un lugar a oración. Claro. Tiene que ver con eso, ¿no? De seguridad propia, no de seguridad interna. Mm. Y practicando varias artes marciales duras, tuve varias lesiones que fueron difíciles de sanar. Hasta que de repente un amigo, me derivó a un chino que estaba ahí en Chile, España, uno de los primeros chinos que empezó a atender con acupuntura y me sacó una dolencia que la otra medicina no. Me eché de un año y no me lo solucionaron el problema. Y este chino en 5 sesiones fuera la dolencia, la lesión. Entonces yo en ese momento pensé, en algún momento voy a saber cómo funciona esto, porque me ponía aguja en el pie, por ejemplo, y tenía una lesión en una pierna, o tenía una migraña, por ejemplo, y me ponía unas agujas distales. Entonces dije yo, es como saber de dónde sale el conejo, el mago de dónde, el mago de dónde saca Claro. el conejo, ¿no? Algún día voy a saber, entonces pasó el tiempo, y también como el tabla, voy Mm. a, voy a meterme a estudiar esto para saber, para mí. Me gusta mucho estudiar. Sí, sí, hermoso sentir que estás profundizando en algo o que algo no te sale y después comienza a salir y después de repente Mm, te das cuenta estoy haciendo. mm, Me gusta esa sí. sensación. Pero claro, entonces esa práctica con acupuntura es algo que haces para
tu propio cuerpo o también da como No, atiendo. atiende ya? Atiendo, o sea, de hecho estudié formalmente en una Ok. institución 4 años acá en Chile, justo con el gobierno de Bachelet. Bachelet legalizó la acupuntura en Chile. Hay pocos países que tienen legalizada la acupuntura en Chile y ella lo hizo, entonces aproveché esa instancia Mm, y me metí a estudiar en una institución y cuando estaba terminando la carrera tuve la suerte y la opción de ir a hacer una pasantía a Guangzhou por la misma escuela. mm. Y estuve allá como 3 meses más o menos haciendo una pasantía, estudiando, haciendo práctica en las mañanas y en la tarde estudiando. Y Entonces me fuiste titulé. también para allá, A China sí, a China. Ya. sí, a Es, Guangzhou, ¿Eso fue tu única visita a China? sí. ¿Y eso, ya, y cómo encontraste ese instituto? ¿Cómo fue la dinámica ahí? Por la escuela que yo estudiaba acá. Mm, Tenía, en esa escuela que que estudiaba acá, traían profesores de esa universidad. Tenían convenio. mm. ¿Cómo se llama el lugar de acá? Se llamaba Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China, Ya, que y la dirige Luis Pedrero. ya, qué interesante. ¿Y estando ahí no te interesaste en la música china? No tuve tiempo, Mm, no tuve tiempo, sí me interesé en algunas cosas chinas como el erhu, que son unos ya, instrumentos de cuerda, que es un arco que se pasa doble por dentro. Traje uno para una persona que tocaba cello, se lo traje y me lo pidió. Me traje unas flautas también. Y eso, ahora la música china así como tal, no me mueve tanto mm, interiormente. Sí, o sea, una flauta, no me acuerdo, erhu solo lo mm, flotado, no me acuerdo cómo se llama la flauta. Escuchar una flauta sola china pero ya me lleva para otro lado, ¿no? Me lleva como la contemplación, es como claro. otra cosa. Pero tenía el efecto como la música de India. No, Como, otra claro, cosa. ese interés inmediato, claro. No, totalmente. La música en la India es. Sí, Ya. sí. Y a ver, bueno, o sea, yo tengo, no sé, creo que me he hablado de esto, pero eh, tu música incorpora elementos formales o elementos de alguna tradición de India o China en particular, como, no sé. Eh, También pregunté, ¿hay un elemento sagrado en tu obra? ¿Hay un elemento social en tu obra? Creo que hemos hablado de esta cosa, pero si tenía algo más específico para decir ahí, No te entiendo mucho la pregunta. como si hay un elemento sagrado en tu obra o En mi social, música, claro, no, no hay nada sagrado. Solamente claro, lo sagrado es para mí el respeto y no faltar a mi ser muy fiel a mis sentimientos cuando estoy haciendo una música, sin transar, mm. sin transar. Y que, claro, y cuando tocas con tabla o con instrumento de India, ¿Mm? ¿qué es lo que logras como, no sé, afecto en la persona escuchada, en el público? ¿Qué transmite tu música? Eso se lo tendré que preguntar a ellos, pero yo no sé, siempre el tabla produce algo interiormente en las Mm, personas, produce evocación, no sé. A mí me pasó eso de la infancia, me atravesó el alma el tabla, el sonido del tabla o el sonido del tambura, de ese pedal del tambura. Yo hacía dormir a mi hija con el tambura qué lindo. electrónico. O ponía el tambor electrónico muy suave y mi hija estaba mañosa, no sé, 7 meses, y me ponía cerca de ella, estaba media mañoseando, cayendo, ponía el tambura muy suave y un ta continuo, con ritmo, con pulso, lento, lento, se empezaba a anestesiar, se dormía. Sí, sí. Sino entonces, bueno, para un poco ir finalizando, no sé, qué es lo que hoy quieres seguir desarrollando en tu práctica, estudio de tabla? ¿Dónde vas con este instrumento en el futuro? No tengo expectativa con el tabla. ¿No? Fue uno de los argumentos que Ramdas me aceptó en clases ¿Ya? porque me hizo tocar y me dijo, no, 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 fuera, fuera, no sé qué.
Y yo le dije puntualmente que yo no tenía expectativa en el tabla. Yo con lo que sabía y con lo que sé ahora y con lo que he desarrollado yo ahora, soy feliz aquí en el living de mi casa tocando tabla o que un amigo guitarrista o alguna persona que quiera que quiere grabar conmigo, yo con eso estoy feliz. No tengo expectativas más que esas. Porque igual vi un video tocando en no sé qué lugar, pero con una orquesta. ¿Sinfónica? Sí, Sí, con claro, tabla. claro, claro. Igual no es como solamente en tu living, digamos. No, claro, pero eso fue por consecuencia. Ah, ya. Porque nosotros en ese momento teníamos un director titular, que era un tipo muy abierto de cabeza, lamentablemente murió, y él sabía de música de la India. Entonces alguna vez él vio un video mío tocando tabla y se fascinó y hablamos un poco y me dijo que su papá había estado con él en la India y escuchó un poco de música de la India y le fascinaba la música de la India, qué sé yo. Entonces él era director titular de la Sinfónica. Entonces tocamos una vez una obra que tenía como un aspecto medio oriental, que más o menos de la India, más o menos no. Entonces él me dijo, Juan, me encantaría que tú esa parte reemplazaras esos instrumentos de percusión por el tabla. Eso es súper interesante. Muy ¿Cómo se interesante. llama esa obra? No me acuerdo, lo tengo ahí en Facebook. Ya, Lo tengo en Facebook y de ahí lo puedes averiguar. ya. ¿Y eso fue hace cuántos años? Eso fue como en la pandemia, como volviendo a la pandemia. Ya, Eso fue como en el 2000, no sé, 23 o por claro. ahí. Porque también pensando en como la visibilidad de ese instrumento, yo pienso que de repente alguien viendo esto ahora podría descubrir tabla por primera vez viéndote tocar. Exacto. Eso es O sea, hay como, mucha gente que no tiene idea de lo que es un tabla. claro. No saben. No, Y claro, porque van a solamente, saber estando acá. no, pues Entonces, como totalmente. de repente en ese espacio, porque claro, la gente que está en ese circuito más devocional quizás ya tiene conocimiento o un Lo interés en saben. India, pero como descubrir ese instrumento por la sinfónica me parece que, Fue genial. claro, Fue eh, genial. De hecho, los músicos de la sinfónica me miraban para atrás por el eh, sonido, ¿no? Porque el sonido claro, tan especial. ¡Wow! Sí, claro, ese bajo siempre sorprende, ¿no? sí, no, el sonido mismo, Mm, de la sonoridad del tabla en general es como, uff, evocador, ya. Y claro, bueno, maravilloso. eso sería, bueno, voy a investigar cómo se llama la obra, porque me parece vale la pena Sí, mencionar esto. sí, Y también, bueno, te vi haciendo varias colaboraciones también con distintas personas. sí, toqué hace poco con Sebastián Duplaquet en su proyecto, que es música original, fusión, jazz, fusión, y tocamos en la biblioteca El GAM. ¿Ya? Y ahí toqué una pieza para él que es en 5 octavos y él me pidió que se lo tocara con tabla. De hecho está en el disco, Mm. se llama Sur. Claro, Yo te lo mandé. eso sí, claro, eso iba a mencionar también, entonces, con este músico. ¿Mm? Claro, porque ese disco, no sé si todas las canciones, pero, o toda la pista, no sé, pero hay varios que tienen tabla, ¿no? Sí. No sé si todos, pero No, todos no. claro, No, no, pero no, es porque como algunos no se bueno, tú prestan. puedes describirlo mejor que yo, pero es como un disco de, no sé, un jazz trío con tabla, con guitarra y Sí, con trabajo. con trabajo. Y a veces, bueno, bajo eléctrico también. Claro, y los músicos son Sebastián Duplaquet Duplaquet y y Rodrigo Galarce. ya, Sí, contrabajista, ya. Claro, bajista. y es muy interesante porque, claro, me recuerda un poco de ese disco de SM, no sé, Sí, de oh como sí, instrumentales, pero con bueno, un uso muy interesante de la sonoridad de otra parte del con el mundo. cráneo más abierto, ¿no? Claro, Sí, no, y suena bien, con la grabación sí, está bien hecha. funciona, claro, bueno, hay todo un tema ahí que no sé si quiere mencionar brevemente, pero cómo ocupas el micrófono para tabla o cómo Oh, grabar la tabla. interesante, Porque interesante. mira, eso también me llama la atención. Si hay muy pocas personas que tocan tabla en Chile, hay incluso menos grabaciones de tabla. Entonces, como es un tema también. He tenido que educar a los sonidistas que Claro. van a grabar o van a tocar o amplificar en vivo. Mm, Porque la India, eh, yo estuve en varios workshops en la India, en Pune, y es un micrófono en medio. mm, Porque el concepto es que el tabla es uno, no son dos. claro. No, ¿Me no entiendes? pone mic en las dos tambores, Exacto, claro. exacto. No es que
el Dayan suena solo y el Vayan suena solo, que es como una tumbadora y la otra tumbadora, que están puestos así el micrófono, ¿no? No, el tabla es uno, porque como te decía el otro día cuando estábamos estudiando, el tere, que, tere, eso tiene que sonar muy parecido. Entonces imagínate, si hay un micrófono aquí, un micrófono acá y lo ponen en estéreo, Mm. va a sonar la mano izquierda acá y la mano derecha acá. No, hay que amplificar con un micrófono condensador al medio del tabla. No con un instrumento de percusión típico Shure SM57. No, tiene que ser con un micrófono condensador y quizás con un micrófono de voz. Mm. Por ejemplo, no sé, un M58, no sé. Pero ojalá condensador al medio de los dos. Ya. Eso es. Y me gusta con frecuencias agudas y bien baja y con un poco de reverb. Mira, la tiene clara entonces. Clarísimo. Pero claro, quizás por la necesidad de enseñar incluso el sonidista o no sé. Claro, totalmente. Ahora, cuando vamos a tocar en algún lugar y voy a tocar tabla, me cercioro que haya buena amplificación y que el sonidista sea flexible. Mm. Porque hay sonidistas que no son flexibles, entonces queda sonando mal el tabla. Sí, Sí, es un tema eso. Pero sí, no, bueno, en el disco que estamos hablando suena bien, por eso sí, suena bien. pregunto. Porque claro, como también incursionando un poquito en ese mundo me he dado cuenta de lo mismo, que como nadie sabe mucho de ¿Cómo, instrumento, entonces, cómo amplificar? claro, de repente la amplificación, bueno, es que se amplifica sola muchas veces porque si estás en un lugar chiquito, pero una vez que tiene que estar en un escenario un poco más grande o bueno, grabarlo, Sí, es un tema, sí, ¿cierto? totalmente. Tiene que ser conceptualmente, siempre le digo al sonista, piensa que es un instrumento, Mm, uno, que claro, pones un micrófono. ya. Sí. No, eso, y entonces, claro, no hay proyectos concretos en ese momento para el futuro Para mí, con tabla, pero con tabla no. Bueno, yo estoy hace tiempo con ganas de yo hacer otra producción, ¿no? Y ahí es como yo tocar un poco piano, porque toco piano también, para mí, obvio. Y ahí hacer como cosas con tabla. mm, Eh, Sebastián Duplaquet está haciendo temas también, que quiere que siga tocando tabla. Eso, no tengo muchas pretensiones. ya. Sí. ¿Y ha tenido alumnos de tabla o no tanto? Tengo uno que es un percusionista clásico, que él se retiró de la percusión y se fue a vivir a San Antonio, a la costa, y él viene una vez al mes conmigo y tocamos toda la tarde. Le ayudo, le doy tips, le ayudo a sentarse porque no tenía ni elongación para abrir las rodillas. Claro, como uno aprende a sentar como en Absolutamente. posición O sea, local. los músicos de partida no hacen ejercicio, no hacen elongación, no hacen nada. Entonces, queda sentado así como la india, pero Ay, con las rodillas para arriba. no, pero ¿cómo puede ser? No, bueno, si algo siempre me llama la atención de hacer música es que es muy corporal, entonces tú tienes que tener no sé si practicas aikido o artes marciales, pero por lo menos tener como, ¿no? Un Es que, nivel de fitness para... sí, pero aquí los músicos chilenos se mueven muy Y yo poco. veo como, bueno, más los bateristas, la gente que Muy de poco. verdad tiene que poner el cuerpo, ¿no? Y yo Sí. siento que tabla, eh, O sea, de partida estar sentado así, en esa sí, posición, un par de horas. sí. eh, No, y claro, incluso, mira, es chistoso porque yo soy vegetariana por Ujú. razones personales, pero recuerdo que cuando yo estuve en India, como un tablista me dijo como, oye, toda mi familia, aunque somos hindúes, comemos carne porque Ujú. tocamos tabla. Entonces necesitamos más fuerza para golpearlo. Es Claro. como, wow, como eso es Mira, incluso más importante que no sé, sí. que la religión estricta. Excelente, claro, me parece Entonces que me llamó tal, la atención. claro, Qué chuta acá. sí. Bueno, tengo ese amigo que, Ya. que es como lo voy guiando, pero otros alumnos de tabla no. Yo creo que, mira, pasa que hay como un misterio, con el tabla, porque hay muchos percusionistas que se fascinan con el tabla, entonces no saben mucho de qué se trata, entonces yo les muestro, mira, ven, y solamente el primer toque, el primer bol, el ta, na, que te suene, solo Ya. eso. Y ya después, Y ya se después aburren, se como, aburre, sí, porque es mucho rato que hay que dedicarse. claro, es como,
bueno, como todo ese instrumento, citar y todo, o sea, como no suena de una, ¿no? Tiene No. que Es que el instrumento de la India, el tabla es un instrumento complicadísimo porque es antifísico, antinatural. ¿Cómo puede ser que claro, tú dejes un dedo pegado y hacerlo sonar muy claro, fuerte con es un que dedo la gente lo piensa pegado? como bongo, ese es el tema, piensa que voy a golpearlo nomás. Exacto, porque tú de aquí arriba puedes hacerlo sonar mal o bien, pero te suena, o Claro, con un palillo, pero dejar un dedo puesto y sí, tocar es muy fuerte, difícil mantenerlo puesto. sí, No, claro, al y que principio, suene fuerte. claro, y no, y claro, y me llama la atención también, bueno, justo anoche incluso llevé esto a un bar, imagínate, cosa que no haría ni- Lo llevé este tabla y lo puse en el escenario y el sonidista, como se fascinó con el instrumento y comenzó a decir, oh, lo puedo tocar, y, como, "Ya". Y No, comenzó a tocarlo como bongo, como, y eso es como, bueno, yo no voy a darle la clase ni nada, pero como me llama la atención que como el impulso eso es lo más, es tocarlo como como un bongo. bongo, claro, Y absolutamente. eso, y bueno, tienes razón, porque es mucho más conocido. Pues es que pasa que técnicamente el tabla es un instrumento, por eso que para mí es un instrumento interplanetario, porque es como una forma técnica sumamente fina, sumamente depurada, como Mm. tocar piano, tocar violín, Yo lo pienso mucho como el piano, de hecho, sí, como, totalmente. con ese, ¿cómo se llama? Cuando cada independencia de Independencia articulación, de articulación y claro, todo, cada dedo está haciendo algo distinto, igual que en el piano, sí, ¿no? totalmente, sí. Eh, Y como biofísicamente, ¿cómo se dice? La biofísica, claro, sí, de, de- como te decía, la muñeca levantarla para que te pueda este dedo sonar fuerte en el la y dejarlo fijo, sin que se mueva mucho, es complicado, sí, es fino, mucho desarrollo. ¿no? Bueno, es una alegría para mí encontrar como tablistas en Chile, porque también es algo eh, claro, no tan común y además, obviamente, es un instrumento que se podría incorporar mucho más Mucho en mucho tipo de más, música, pero claro, no hay tantas personas exacto. tocando eso. Me llama la atención que hay de repente muchos muy buenos guitarristas en Hay más Chile guitarristas. y claro, pero tabla o menos, quizás, Sí, el no chino sé. Aros. ¿Has escuchado el chino Aros? Sí, de hecho voy a hablar con... Tocar citarín. Muy bien. ya me mandó... Hemos tocado juntos. Ah, sí, lo conozco, sí. Hemos tocado juntos Y varias ahora veces. tiene un proyecto muy bonito con Catalina, Mm. con una chica que es como más poeta y ella ¿Con recita él? con él. Oh, bueno. Claro, se llama Proyecto Verba. Oh, mira. Es como nuevo, es de este año. Y ella recita poesía o como hace algo más teatral y él como toca citar. Sí. Entonces, como, Sí, es bueno, muy bien experimental también. sí, totalmente. Él hace un tiempo atrás íbamos a armar algo experimental con máquinas, así como medio. Creo que está haciendo eso ahora. Claro. Pero, Quería ahí que yo participara, pero finalmente no me dio mucho el cuero, no concretamos, pero a mí me gusta mucho tocar con él porque es un tipo sí, muy talentoso. sí. Y bueno, me mandó sus respuestas por escrito porque él como se puso nervioso durante la grabación. ¿En serio? Pero igual yo tengo su perspectiva. Pero claro, él está también interesante porque está mencionando, no sé, Led Zeppelin y como otra referencia, Capaz que a ¿sí? lo mejor tú nos puedas unir con él, ¿Qué? capaz que tú a lo mejor nos puedas juntar con él. Los dos, agarrar de Sí, nuevo, bueno, no sé. nos podemos unir de nuevo. No, pero me cae bien, sí, está muy interesante lo que está haciendo en este momento. Y, No, y también, muy claro, talentoso. obviamente un uso bastante distinto del Sí, instrumento, como lo veo, como está, ¿no? Manejan la maquinita, acá recitar sí. hacia algo, después la Exacto, chica ¿no? recita. Y toca Claro, banzurí también, y ah, toca no sabía. varios instrumentos, toca Sí. varios instrumentos, muy talentoso él. Bueno, no, es muy, no sé, por eso digo, como hay muchas posibilidades con todo este mundo de cosas Sí. y también como poeta a mí siempre me gusta lo raro, no sé, me gusta cómo se va fusionando como distintos tipos de Mm, estilos también. sí. Eh, Ahora, bueno, y eso. yo te felicito en lo que estás, porque yo viéndolo desde un punto de vista ya de tantos años que estoy en este medio, es Mm, súper difícil hacer cosas, muy eh, difícil. ¿Por qué dice eso? Por lo real, por lo que ocurre, porque hay mucha ignorancia, porque la gente no pesca mucho este tipo de cosas, lo ve como bueno, algo exótico nomás y nada más,
y como que a la gente le está gustando, estoy hablando de la masa, ¿no? Estoy hablando como del general, más gusto por lo vulgar finalmente, para mí, estoy mirándolo de un punto de Sí, mira, vista. mi experiencia por lo menos también es que, bueno, incluso moviendo en espacio más literario, o sea, casi todo lo tocaste que he tenido con mi grupo, son en círculos más poéticos, porque Súper obviamente buenos. estos son bastante abiertos a la experimentación también, Sí, entonces, eso claro, esa mezcla que tú estás haciendo está muy buena. claro, pero o sea, iba a reflexionar que siento que siempre hay un elemento más de educación también, como porque hay que un poco, no hay que hacerlo, pero yo lo hago, es como explicar lo que es el instrumento y también explicar como, bueno, si estamos musicalizando un poema, es de este autor y, digamos, de Claro, este es que está, contexto. Un claro, poco va parte de genial. la educación literaria musical. Genial que estés mezclando eso. Pero claro, para gente que igual ya tiene interés un poco en ese tema, como que son Es un escritores, círculo. es un círculo y es un círculo como bastante igual chico, como igual que el mundo, no sé, de jazz, por ponerla como, Ujú. y no sé, Sí, yo pero no en el sé jazz, que el típico chileno pero en en qué el jazz espera, no hay mucha experimentación. ¿no? No. Ah, yo pensaba El ahí, jazz es jazz, así como tocar más, cueca. Como tocar claro, que cueca. supongo que cada escena tiene su cosa más tradicional, ¿no? Exacto. Como ya, vamos a tocar, no sé, No, el jazz, los jazzistas tocan telonios, bebop ya, y es claro. bebop, así. Ya. ¿No? Ah, ya, mira, quizás solo conoció músicos raros. Entonces. Mm, Porque claro, también estaba hablando eh, tomé una clase de piano en el momento con Camilo Aliaga ya. y él igual, bueno, quizás raro también, porque claro, su papá tuvo un congreso un rato, como tiene ¿Estás hablando del papá Raúl Aliaga? sí, Ah, pues claro, pero claro, fuimos esa gente compañeros de la también, infancia. claro, también incorporaron como, ya, como tabla en algún momento, creo, en alguna Sí, él canción. está empezando, Raúl toca un poquito tabla. Claro, Sí. entonces, claro, quizá me he cruzado con la gente más interesante, por Puede suerte en la ser, vida, pero me puede ser, entiende, como, sí. yo pensé que el jazz era más como abierto a ese tipo de No, aquí cosas. en Chile no. Ya, No, el jazz es bien cerrado y es bien, ya, sí, es bien cerrado y como bien pragmático, no sé si claro, fundamentalista, son muy súper. fundamentalistas. Pero claro, veo que por lo menos como congreso ese tipo de gente está Raúl no, haciendo. Raúl son súper abiertos, Congreso es un grupo abierto, que es música original, linda. Sí, sí. Ya, entonces, bueno, esos son como para mí las referencias que me gustan, como Y lo claro, más interesante. absolutamente, porque es mucho más libre, muy Claro, libre, y a mí personalmente también me gusta esa mezcla de rock, de folclore, pero lógico. de otras tradiciones también, de otros Pero claro que países. sí, porque te da mucho más posibilidades, mucha más creatividad, se te abre la cabeza, el Mm. corazón. Entonces, eso, bueno, así, ¿no? Súper. Así, creo que estamos con la Sí, conversación. tú dices, tú dices. Ya.